Bienvenidos a un nuevo video de Academia Educarrayo, donde vamos a ver el día de hoy lo que es propiedades de los logaritmos, donde vamos a encontrar lo que es cálculo de logaritmos, propiedades como las de producto, del cociente, potencia y raíz de los logaritmos. También vamos a ver lo que es ejercicios de aplicación y recomendaciones. Acompáñanos a ver lo que es las propiedades de los logaritmos. Cálculo de los logaritmos. Antes de entrar a lo que es las propiedades de los logaritmos, vamos a recordar cómo es de encontrar un logaritmo. Tenemos un ejemplo ahí que es lo que se lee logaritmo en base 2 de 8. Tenemos otro ejemplo que significa logaritmo de base 10 de 100. Tenemos ahí otro ejemplo. En pocas palabras, es igual. Por la situación que aquí quiero explicar, cuando no se tiene ningún número después de la palabra logaritmo de base, se sobreentiende como cultura general en matemáticas que estamos hablando de base 10. Por eso no la escribo, porque en la mayoría de libros o ejercicios que les envían, aquí no hay ninguna base, pero se sobreentiende en matemáticas es de base 10 que se está trabajando. Es igual a lo que está escrito anteriormente. ¿Sí? Quería explicar eso antes de nada. ¿Cómo se resuelve o se calcula lo que es este ejercicio, cada uno de los ejemplos? Entonces, se lo puede escribir de otra manera. Se lo escribe mediante la potencia. Acuérdense, la potencia tiene dos elementos, que es la base y el exponente. En este caso lo voy a expresar al primer ejemplo, lo que es logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué significa? ¿Cómo lo escribo de otra manera en exponente? En base 2 significa la base, que es 2, el exponente que no sé, y la respuesta es 8. ¿Sí? Lo estoy escribiendo de otra manera, que es de potencia. Entonces tengo que encontrar el exponente y esa es la respuesta del logaritmo. ¿Cómo resuelvo o cómo encuentro esta potencia? Es decir, que tengo que multiplicar 2 veces o 3 veces la misma base para que me dé 8. Voy a hacer el ejemplo que daría 2 por 2 por 2. Quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y tengo la respuesta. Entonces, para que me dé 8, el exponente ha sido, ¿cuántos números 2 tengo? 3. Sería de exponente 3. Sería 2 elevado al cubo. Es igual a 8. Entonces, este exponente es la respuesta del logaritmo en base 2 de 8. Entonces sería 3. Solo recordándole, esto ya deben de saber. Igualmente lo expreso en otra forma, es decir, en exponente a este ejercicio de logaritmos y quedaría logaritmo, quedaría de base 10 en el exponente que no sé todavía. Esto es igual a 100. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que buscar un exponente para que me dé 100. En este caso quedaría 10 por 10 es igual a 100, es decir, 2 veces el exponente ha sido 2 al cuadrado. Entonces, la respuesta del logaritmo de 10 en 100 sería 2. Asimismo, recordar, vuelvo y repito, en este caso de que si no tengo ningún número en base, se sobreentiende que es de 10. Y es el mismo ejercicio y la respuesta fue al cuadrado y la respuesta del logaritmo de base 10 de 100 es 2. Aquí recordando simplemente lo que es el cálculo de los logaritmos. Ahora vamos a la parte principal, a lo que me interesa explicar, lo que es las propiedades, que la mayoría se confunde en desarrollar los logaritmos. La primera, antes de nada, las propiedades de los logaritmos son 4 que voy a explicar. La primera es la del producto, la del segundo es la del cociente, tercero es la raíz y potencia. Entonces, esas son las propiedades que voy a explicar el día de hoy. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto significa la multiplicación. Tengo la fórmula ahí, es decir, que tengo logaritmo y de dos números reales, ¿sí? De dos números reales donde están multiplicando. En este caso lo voy a dejar en fórmula x por y. Deben de estar multiplicando. Cuando están multiplicando, ¿cómo es de desarrollar? La fórmula, solo hay que seguir fórmula. La fórmula quedaría, le escribo a cada uno de los números reales la palabra logaritmo. Comienzo logaritmo de x y voy a utilizar, cuando están multiplicando, voy a utilizar la suma más
Otra vez utilizo la palabra logaritmo de y. Entonces, esta fórmula tengo que utilizarla cuando tengo un producto de dos números reales. Vamos a realizar un ejemplo para que se puedan dar cuenta, ¿sí? Tenemos ahí el logaritmo que está multiplicando 7 por 5. Aquí la mayoría de error que cometemos es que multiplicamos 7 por 5, 35 y ya realizamos el logaritmo. No, tienen que acordarse de la fórmula que me dice que logaritmo de 7 más el logaritmo de 5. Y tenemos ahí la respuesta, desde luego que son, como no tenemos nada aquí de base, sobreentiende que son de base 10. Ahí tenemos la fórmula de lo que es el logaritmo de un producto. Antes de nada, suscríbete en nuestros canales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube con el nombre de Educarrayo para que puedas ver más videos de matemáticas. Tenemos el logaritmo de un cociente, en cambio cuando tenga ya ejercicios, cuando esté en cociente o la división, ¿sí? Tengo logaritmo de x sobre y, esto es una fórmula, donde ¿cómo la puedo desarrollar? Logaritmo de x y en cambio vamos a utilizar menos, es decir, la resta menos logaritmo de y. Acuérdense la propiedad que cuando es de un cociente los vamos a separar con la resta, es decir, logaritmo de x menos logaritmo de y. Asimismo vamos a realizar un ejercicio, tenemos logaritmo de 7 sobre 6, acuérdense, no hay que dividir, sino tengo que aplicar la fórmula que es separando con la resta. Logaritmo de 7 menos logaritmo de 6. Ahí tenemos un ejemplo y la fórmula del logaritmo de un cociente. Pasamos a lo que es logaritmo de una potencia. Lo que es logaritmo de una potencia, asimismo voy a hacer el ejemplo. Cuando tenga logaritmo de una base y un exponente, ¿cómo es de desarrollar? Asimismo en fórmula, primeramente este exponente pasa a multiplicar. Quedaría y, es decir, el exponente pasa a multiplicar a lo que es la base, logaritmo de x. Y ya está desarrollado la fórmula. Un ejemplo, logaritmo de 7 elevado al cubo. Acuérdense, no es de realizar la potencia, no. Tengo que utilizar la fórmula que el exponente pasa a multiplicar a la base, quedaría logaritmo de 7. Y tengo ya desarrolladas las propiedades del logaritmo. Ahora pasamos a lo que es el logaritmo de una raíz. Logaritmo de una raíz tengo que acordarme, tengo un ejemplo, logaritmo, tengo que acordarme aquí el índice y el radicando. Estas dos palabras tengo que acordarme para poder utilizar. ¿Cómo es de desarrollar? Aquí cuando tengo la raíz, lo que es el radicando, le pongo la palabra logaritmo, logaritmo del radicando, que es x dividido, ¿sí?, dividido sobre el índice. En este caso, el índice que tengo n, es fórmula. Realizamos un ejemplo así mismo para poder entender. Tenemos ahí logaritmo de raíz de 17. Quiero explicar antes de nada, antes de aplicar la fórmula, no hay que sacar la raíz de 17. Y además aquí el índice, si es que no hay ningún número en el índice, aquí tiene que estar n, pero en matemáticas por cultura general se sobreentiende que aquí es la raíz cuadrada, está el 2, ¿sí? Entonces eso tomar en cuenta. ¿Y cómo quedaría utilizando la fórmula? Le pongo la palabra logaritmo al radicando, quedaría logaritmo de 17 que divide al índice, pero es el índice, acuérdense, si no tengo ningún número en el índice, se sobreentiende que es la raíz cuadrada, es decir, que está el número 2. Y tengo desarrollada ya el ejercicio de la propiedad del logaritmo de una raíz. Ahora voy a hacer un ejemplo de las propiedades que estoy utilizando con ejemplo de propiedades de logaritmos. Tengo ahí un ejemplo, miren, tengo que aplicar todo lo que es las propiedades en las que se puede. Aquí primeramente, ¿cómo desarrollo este ejercicio? Tengo que primeramente deshacerme de la potencia. Me acuerdo de la propiedad de la potencia, que la potencia pasa a multiplicar. Y quedaría, como el exponente pasa a multiplicar, 3 por, que multiplica todo lo que tenemos logaritmo, abrimos paréntesis, 7 por x sobre 6. Ya que estoy aplicada la propiedad de la potencia, tengo que aplicar aquí la propiedad de la división. ¿Cómo aplica la propiedad de la división? Acuérdense. ¿Cómo lo separo? Con la resta.
Antes de nada, esto copio porque no hay nada que hacer. Quedaría 3, abro corchete, y quedaría primeramente el numerador, logaritmo de 7 por x, menos, acuérdense la propiedad de la división, menos logaritmo de 6. Y ahora en cambio me falta deshacerme de este paréntesis que aquí está multiplicando, acuérdense la propiedad del producto, y quedaría 3 logaritmo de 7, la propiedad del producto es la suma, más logaritmo de x, menos logaritmo de 6. Y está desarrollado lo que es este ejercicio. En pocas palabras, lo que quiero recomendar es que en las propiedades de los logaritmos, para desarrollar ejercicios de los logaritmos como el que tenemos aquí, tengo que acordarme cada una de las propiedades para poder desarrollar. Y en pocas palabras, ¿qué quiero decirles? Que tienen que quedar siempre en sumas y restas lo que es los logaritmos. Academia Educarrayo tiene como objetivo la enseñanza de matemáticas e información de educación. No te olvides de suscribirte en Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube con el nombre de Educarrayo para poder ver más videos de matemáticas y de educación.